Hoy es un día especial para compartir la palabra de Dios. Es que hay gozo en el corazón, hay fiesta y hay celebración en su casa. Miren, cada uno de nosotros hemos tenido una semana diferente. Ayer yo estuve ministrando en un campamento de un concilio y llegué a mi casa sumamente cansado, agotado. Parece que me puse a dar un par de saltos predicando y eso de verdad que me hizo. Llegué pidiendo un calmante a mi casa. Pero saben, hoy cuando nos disponemos a venir a la casa del Señor, tenemos gozo y celebración porque Él vive, porque Él resucitó, Él no está muerto y porque Él vive nosotros también tenemos vida. Y yo quiero que nos pongamos de pie para leer el verso central de esta mañana. Voy a leer muchísimo hoy la palabra de Dios, pero hay un verso que de verdad yo siento que si leo este verso y oro y despido, habrá valido la pena venir a la iglesia hoy, porque es el resumen del mensaje. El mensaje yo le he titulado, es quien dijo ser. ¿De quién estamos hablando? Usted lo va a descubrir ahora. Pero ya el pastor Jorge Davis se adelantó y él entiende que hablamos de Jesús. Jesús es quien dijo ser. Romanos 1, 3 y 4, y voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, la buena noticia. Hay otra manera de decirle a las buenas nuevas. ¿Cuál es? El Evangelio. Yo pudiera cambiar esa expresión y decirle ahí, el Evangelio. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Quiero leerlo de nuevo porque dije que si leemos eso, puedo hasta despedir e irnos. Y quiero que usted conmigo lo mire en su Biblia o lo vea en la pantalla. Sé que tengo una versión diferente. Tengo la Nueva Traducción Viviente, es lo mismo. Y dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. La doble naturaleza de Jesús quedó sellada en su resurrección. Miren, conforme a la carne, en Él se cumplió todo lo que había sido escrito con anticipación. Los que estuvieron aquí en la vigilia de Jueves Santo vieron una exposición magistral de la pastora Yamel, declarando que cuando Jesús dijo consumado es porque todo lo que se había dicho acerca de Él fue enteramente cumplido, no medianamente. Completamente cumplido. Desde dónde nacería, cómo sería llamado, cómo sería su caminar, cómo sería su accionar y cómo hasta palabras que diría fueron pronunciadas por Jesús. Por eso en la cruz tenía toda la autoridad, el derecho de pronunciar las palabras consumado es. Sin embargo, aunque en lo terrenal cumplió todo lo que se había anticipado, era imposible hablar de Jesús como el autor de la vida y que éste permaneciera muerto. Si Él era
quien dijo que era, la muerte no debía ni podía detenerle. Por eso entiendo la gran confusión que llenaba el corazón y la mente de sus discípulos en esos 3 días, en ese terrible silencio de ese sábado. Porque una cosa era lo que nuestros ojos habían visto 3 años andando con este hombre. Ya Pedro había hecho la declaración de que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. En ti hemos creído, en ti hemos depositado nuestra confianza. Pero la verdad es que murió y había al segundo día un silencio y una gran incertidumbre. La resurrección, amados hermanos, es el fundamento de nuestra fe. Nunca debemos cansarnos ni dejar de predicar acerca de Cristo y Cristo resucitado. La resurrección no es un tema del que nos debemos cansar y el año que viene decir, mira, en Semana Santa yo no voy a predicar de resurrección. No, es que todos los domingos, en todas las semanas que nosotros procuramos ser santos, porque nuestro Dios es santo, deberíamos mencionar que Cristo vive y que Él se levantó de los muertos y ha resucitado. El apóstol Pablo es categórico en este concepto que acabo de compartir cuando dice en 1 Corintios 15:14, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. No hay medias tintas en esto. No existe una ligera posibilidad de que no sea de esa manera. Y si fuera una falsa o una mentira, entonces mi predicación, no importa la preparación, no importa los estudios académicos, no importa los libros que usted lea, esa es una predicación inútil. Porque no lleva nada. Pero si mi predicación es inútil, la fe de ustedes en esas palabras todavía más inútiles. Yo prediqué hace una semana en un funeral y decía que si todo lo que existe es esta vida, nosotros somos dignos de lástima. Porque la vida del hombre son 70 años, en los más fuertes 80. Y ni siquiera son los 70 o 80 años mejores. Hay muchas cosas en tu vida que tú no hubieras querido atravesar. Y que tienen sentido y propósito cuando saben que Dios lo usa para tu bien, moldeando tu carácter y preparándote para la vida plena que Él ha preparado para ti en la eternidad. Si no hubiere resurrección, todo eso sería vano. La razón es simple. Su resurrección garantiza la nuestra. Que Cristo, como primicias de la resurrección, se haya levantado de la muerte y haya exhibido a la muerte, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí estoy. ¿Dónde está? Si yo estoy aquí, eso garantiza que de igual manera tú y yo no nos quedaremos en el Seol, no descenderemos solo a la tumba y nos quedaremos allí para siempre, sino que junto con Cristo seremos llamados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos para siempre con el Señor. Dice 1 Corintios 15:58,
En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Saben? El fundador de esta iglesia, nuestro pastor, 2015, falleció. A mí me tocó predicar. Luego del funeral hicimos un servicio memorial. En fin, unos 2 o 3 días después, su familia se iba afuera a los Estados Unidos y queríamos ya ahí no llorar su muerte como en el funeral. Queríamos celebrar su vida y las vivencias que todos como iglesia teníamos con él. Me tocó a mí predicar en eso que fue una fiesta. Yo no sé cuántos recuerdan. Incluso la música, la ambientación, las flores, todo lo que pusimos, ya no era de funeral. Y fue 3 días o 4 después del funeral. Todo fue de fiesta. Porque celebrábamos que todo lo que él había anhelado y lo que nos había enseñado, lo había recibido. Y Pablo dice, si no hay resurrección, simplemente él está perdido. Pero ¿saben? Hay resurrección. Y hoy él está en la presencia de Dios. Igual mi padre que falleció. Y yo estoy contento de saber que él que nunca olvidó que solamente en Cristo hay salvación, hoy está delante de aquel que garantiza esa salvación. No es verdad que no existe la resurrección. Primera de Corintios 15, 20, 22 dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos, ahora sí, ahí está la clave, el todos tiene una condición. Todos pertenecemos a Adán. ¿Por qué? Porque si usted es de carne y hueso, usted viene de Adán. Ahora, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Tenemos que pertenecer a Cristo y para pertenecer a Cristo tenemos que entregarle voluntariamente nuestra vida en sacrificio de adoración a Él. Sí hay resurrección. Para los que pertenecemos a Cristo, recibiremos vida eterna. Por eso debemos anunciar que Él vive. Por eso debemos gritar que Jesús resucitó. Por eso celebramos que Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Y por medio de Él, nosotros somos hechos también hijos de Dios. Es una triste verdad. La gente dice por allí afuera que todos somos hijos de Dios. Y es una triste verdad que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero hijos somos por medio del Espíritu de adopción que nos permite decir Abba Padre. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Rey y Señor en nuestra vida, cuando creemos que Dios le levantó de entre los muertos, así lo dice la Biblia. Cuando usted y yo creemos en la resurrección, es imposible ser hijo de Dios sin creer en la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón y cuando nosotros confesamos con nuestros labios para nuestra salvación. Miren, yo quiero dejar por
sentado y de forma categórica y muy clara que la resurrección es un hecho. Para que cada uno de nosotros, al salir de aquí con esa seguridad, lo proclamemos a los cuatro vientos. Y voy a describir la resurrección como un hecho en cuatro direcciones, que usted después va a poder discutir, no para contención, sino para edificación y salvación de los que le escuchen. Lo primero es que la resurrección es un hecho histórico. No es una fábula. No es algo ciego que solo se recibe porque nosotros queremos creer en cierta religión. No, la resurrección es un hecho histórico de la cual hay testigos, de la cual hay documentos, evidencia. Gracias, pastor, era la palabra que buscaba. De la cual hay evidencia. Y yo quiero leer rápidamente, todos nosotros hemos leído este pasaje en la Biblia, de Mateo 28 del 1 al 10. Voy a leerlo bien rápido. Dice: pasado el día de reposo, voy a leer en Reina Valera 60. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. No le dijo a los guardias que no temieran. Miren lo que describe el evangelista. Es que los guardias estaban muriéndose del miedo. Y me imagino al ángel dirá: ahora tienen miedo. Porque hace unas horas se estaban burlando, estaban escupiendo, estaban poniendo vinagre. Y ahora tienen miedo. Me imagino ese ángel con su espada así blandiéndola. ¿Tienen miedo? Y le dijo a María: ustedes no tengan miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Un ángel se lo anunció, pero no solamente un ángel se lo anunció, sino que entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Oye, qué combinación. Temor, hermano. Espérense. Ver un ángel así, en una tumba. Te va para un cementerio y se encuentra con este hombre con aspecto de rayo, blanco, brillante, y que te dice: no temas. No te lo prometo, ángel. Con temor, pero con gran gozo. Saben, yo recuerdo en mi cirugía, y de verdad que si entro ahí tendría que hacer la historia completa y no es el momento, pero el Señor me permitió ver un ángel con su espada desenvainada. Y ocurrió un evento, eso fue previo a la cirugía, me estaban haciendo una endoscopía para ver que todo estaba bien. Y en la endoscopía rara vez alguien se despierta, yo me desperté. Y el médico que le estaba haciendo dice: él está despierto, él está despierto, a la enfermera, y la enfermera fue y ahí yo caí de nuevo. Pero en ese momento
fue donde Dios me permitió ver las sandalias y la espada de ese ángel que estaba alrededor mío guardando. Y yo recuerdo que yo salí de ahí, yo entré a la endoscopía con un temor de la cirugía, por algunos eventos que dije que no puedo hoy entrar en detalles. Y yo salí de ahí con un gozo alegre. Me llevaban en una silla de ruedas hacia el vehículo y yo le digo a Yuli, oye, ya yo no tengo miedo, me puedo operar hoy mismo, dile a ver si me pueden operar hoy. Y Yuli dice, wow, esa anestesia lo tiene happy. Después ella me confesó eso, que ella pensó, bueno, ¿está drogado? No, hermano, el gozo de saber que el Señor estaba conmigo. Y ellas iban con temor y con gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Miren, no voy a predicar de este texto, pero solamente señalarle algunas cosas. Primero, la primicia de la resurrección le fue dada a la mujer. Y la mujer fueron las encargadas de ir con las nuevas a darla a todos los discípulos. De ahí mi diferencia con aquellos que quieren quitarle un papel, por lo menos a partir de Jesucristo y de su gracia, a la mujer. Yo creo que la mujer es un instrumento, es una herramienta que Dios siempre va a usar para llevar buenas nuevas de que Jesús resucitó. Y no lo pienso discutir con nadie. Luego, que desde ese momento existen aquellos que quieren levantar falso testimonio de la veracidad de este evento. Si yo pudiera seguir allí, veríamos que Jesús se apareció primero a esas mujeres, luego a 2 discípulos que iban camino a Emaús, luego a los 11 reunidos, luego a más de 500 personas juntas. Habían testigos por doquier. Sin embargo, los guardias, que fueron testigos también, fueron donde las autoridades a contarle, no lo que ellos pensaban, dice la Biblia, lo que había sucedido. Y ellos le ofrecieron mucho dinero para que ellos levantaran un falso testimonio de que los discípulos habían ido y se habían robado el cuerpo. Y dice la Biblia que todavía al día de hoy, dice la Biblia en los evangelios, esa versión corre entre los judíos. Es decir, que siempre habrán aquellos que quieren levantar falso testimonio contra algo que no puede ser escondido. Porque una gente puede mentir, las dos mujeres, después las 2 se ponen de acuerdo con los 11, y vamos a decir que esos 13 pueden ponerse de acuerdo para mentir, pero ya cuando más de 500 pueden ver las evidencias, cuando esa es una certeza que ha trascendido 2024 años, con toda la oposición que se ha levantado tratando de menospreciar ese evento. Hermano, ¿ustedes creen que eso es una fábula? Simplemente lo que se ha levantado son falsos testimonios, porque el enemigo no quiere que tú creas en la resurrección, porque él no quiere que tú seas salvo. Pero el Señor vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia en él. Y quiero terminar el punto de que la resurrección es un hecho histórico, dándole una estrategia para cuando usted quiera hablar con un ateo, que él le diga, vamos a hablar de la resurrección, que te voy a demostrar que Cristo no resucitó. Y tú le dices, perfecto, estoy de acuerdo, pero quiero que por favor me envíes todo lo que me vas a decir en forma de una carta. Porque si ese ateo tomó clases de gramática y va a redactar adecuadamente una carta, lo primero que tendrá que fechar esa carta.
Y va a tener que decir, si fuere hoy esa discusión, deje el reloj en la casa. Tendrá que decir 31 de marzo 2024. Por eso yo nunca pongo la fecha de que 24. No ponga la fecha así, hermano. No estamos en el año 24. Estamos en el año 2024 de la era cristiana. Después de Cristo. Porque es un hecho histórico asimilado en todo el globo terráqueo que Jesucristo dividió la historia del hombre en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Eso no es una fábula. ¿O acaso usted fecha una carta y dice el año 1500, ¿de qué? Del beso del príncipe a Blancanieves? ¿A Blancanieves la besó un príncipe? No, fue a la Bella Durmiente. Claro que sí, a Blancanieves la besó un príncipe. Pero usted no fecha sus cartas así. Usted no fecha las cartas 31 de marzo del año de Goku. Eso son historias, historietas, fábulas, ficción. Ahora, ciertamente hoy es el año 31 de marzo del 2024 después de Cristo. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es un hecho profético. Yo creo que para este punto lo mejor que pudiera tomar es el Salmo 16. Porque David, inspirado, yo prediqué recientemente de eso. David inspirado habló de que no me dejarás para siempre en el Seol. Y estoy parafraseando, no estoy leyendo. Y dice, y tu siervo no verá corrupción. Y yo les dije, recuerdo como ahora, por eso recordé que yo prediqué de eso hace poco, porque yo les dije que eso podíamos decir que era un salmo mesiánico, que era un evangelio en el Antiguo Testamento porque hablaba de Jesús. Y la razón por la que yo sé que David hablaba de otro y no de sí mismo es porque en Hechos 13:36, yo quiero que me lo pongan en pantalla, este es el verso, se lo voy a decir a la iglesia para que ustedes se lo tomen en cuenta. Yulisa, yo le he dicho que cuando yo muera, ese es el verso que yo quiero que pongan en mi lápida. Hechos 13:36. Ustedes se lo recuerdan. Ya esto está en el Nuevo Testamento y David, y la historia de David está en el Antiguo Testamento. Y aquí habla de David. Y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, por esa parte es que quiero que esté en mi lápida. Yo quiero servirle a mi generación, no la generación de mis pastores, ni de mis abuelos, ni el de mi hija. Ese le va a tocar a ella. Habiendo servido a mi generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Saben el equivalente de ver corrupción aquí? No es que usted vio uno de esos videos que ponen aquí de fulanito RD y que qué sé yo cuánto. No. Ver corrupción es podrirse en la tumba. Y David, el gran rey David, que todos quisiéramos ser como David, no conozco a nadie que quiera ser como Goliat. David murió, sirvió los propósitos de Dios, pero murió y se pudrió en la tumba. Sus huesos iban a estar allí. Quiere decir que David en el Salmo 16 no hablaba de sí mismo, pero hay uno que aunque murió y fue sepultado, su cuerpo se mantuvo intacto porque se levantó, al tercer día se levantó, resucitó y vive. Usted no va a encontrar los huesos,
usted no iba a encontrar nada podrido. Por eso fue que luego Tomás le pudo decir, déjame poner la mano en las señales en tus manos y en tu costado. Mira que le llamó señales, no heridas, porque Dios es el que cambia las heridas en señales de su poder y de su gloria. La resurrección fue un hecho profético y consumado fue. Se cumplió. En tercer lugar, la resurrección es un hecho fidedigno. Hechos 2, 32 al 33 en Reina Valera 60 dice, y recuerden que este es el primer discurso de Pedro. Y me da mucha risa porque Pedro, ahora hay que predicar con mucho cuidado de no ofender, pero Pedro le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Saben, si yo fuera a predicar ese mensaje, yo dijera, Él en su amor puso su vida por ti. Que fue así. Pero Pedro le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Pero el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y es tremendo, hermano, pensar en esta respuesta de Pedro. Porque ustedes saben quiénes eran esos que estaban ahí llenos del Espíritu Santo y que provocaron toda esa algarabía, que decían están borrachos, y que Pedro predicó y se convirtieron 3,000 y que luego fueron a llevar el Evangelio por todo el mundo y que 11 habían quedado y 10 entregaron su vida por esa verdad. Esos 11 son los mismos que después de la muerte de Jesús, hace 3 días, estaban tristes, estaban escondidos, estaban asustados y negaron a Jesús para salvar su pellejo. Voy a decir, Jesús es sometido a la tortura, a caminar por la vía dolorosa, es crucificado, una agonía en el sol, muere y es sepultado. En todo ese trayecto y a partir de ese viernes, estos estaban negándole y le dijeron, pero es que tú caminas como ellos, tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos. No. Estaban asustados, estaban escondidos y estaban tristes. Así que lo que los llevó a ellos a luego dar su vida por la verdad que creían, no eran los milagros que habían visto en esos 3 años. No eran las enseñanzas que habían recibido, porque todo eso yo lo tenía en el viernes y en esa semana. Ahora hubo algo que pasó el domingo que hizo que ellos ya no dudaran, que ellos tuvieran una fe audaz, que ellos fueran capaces de ir por donde habían enfermos y que la sombra de ellos al pasar sobre los enfermos los sanara, que ellos creyeran que podían atar y tomar serpientes en sus manos, que podían tomar cosas mortíferas y que no los envenenaría. Su cosmovisión cambió. Había algo que les hizo creer que ellos podían vencer hasta la muerte. Y eso fue
La palabra fiel y verdadera de Jesús que dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea sepultado, pero confiad, porque al tercer día se levantará y vivirá. Y al ver que una vez más su palabra fue fiel y se cumplió, ellos sabían que la promesa de que un día volvería por ellos le hacía: mátame por esta verdad, yo no lo voy a negar. Ya yo no lo voy a negar. Ya yo no me voy a esconder. Ya yo no voy a estar triste. Ya yo no voy a estar asustado, porque la muerte no pudo vencerlo. Su palabra es fiel, es fidedigna, es verdadera, es digna de confianza. La resurrección, además de histórica y profética, es fidedigna. Y por último, esta palabra es como miel en mi boca sedienta. Y tengo sed, así que voy a seguir predicando. La resurrección de Jesús es un hecho esperanzador. Es un hecho histórico, es un hecho profético, es un hecho fidedigno y es un hecho esperanzador. Es un hecho que cambia la perspectiva con la que ves la vida cuando tienes conciencia de lo que sucedió. Es un hecho que te llena de esperanza a pesar de las circunstancias que rodeen tu vida y tu presente. No importa si estás en medio de tribulación, conoces que esta leve tribulación momentánea no es nada comparable a las maravillosas y gloriosas promesas que Dios ha puesto para ti. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Jesús resucitó o no resucitó? Resucitó. Pues entonces, si tú crees eso, también puedes creer esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, mira, ahorita decíamos, si no tenemos fe, están perdidos. No, pero como tenemos fe, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que te pongas de pies y quiero exhortarte con una verdad inescrutable, una verdad inmutable y una verdad inmarcesible, porque es una verdad que es palabra de Dios. Jesús es quien dijo que era. Por tanto, iglesia, no seamos incrédulos, sino creyentes. Por fe y para fe anunciemos su resurrección. Él es quien dijo ser y en Él está nuestra salvación. Que el Señor te bendiga, iglesia.